Así que la señora, cada vez que escuchamos a la señora diciendo recording in progress, tengo un gatito acá, no sé, gatitos como que están sin pilas. Cada vez que escuchamos a la señora sabemos que es un buen, que arrancamos a hablar y arrancamos la clase. El fondo de pantalla no voy a ni molestarme en decir quién es, porque quien no conoce a Dios, que le reza cualquier santo. Y bueno, hoy va a tocar hablar de anticoncepción. Hay unos temas que están medio desactualizados, así que es como un update de algunas cosas. Vamos a enfocarnos en lo más importante. Eh, las guías suelen cambiar mucho, pero hay algunas cosas que todavía están en etapa experimental, por eso es como que está. Y bueno, y al último tengo un pequeño problemilla para plantearte a ti, me divertí mucho Mm. planteándoselo al otro estudiante. Si querés podemos hacer el pienso mientras la hagamos, como para hacer un intercambio, que me parece que está bueno, o si no lo hacemos off records, eso tranqui. Es un ejercicio como de pensar, de justifique su respuesta. Me encantan esos, bueno, sí, la antibiótica, me encantan los justifique su respuesta. Te tengo fe, te tengo fe. Vamos a ver cómo te va con eso. Entonces, bueno, la anticoncepción, término que viene de, bueno, la iglesia judío-cristiana, sobre todo la católica, como eh, poseedora y quien da también como perpetuadora de los saberes en lo que son las bases de nuestra sociedad, y por eso la concepción en el entendido de que la concepción era la concepción de vida que daba comienzo a la vida. ¿Ah? Por otro lado, también la anticoncepción sería entonces un pecado, por definición. ¿Por qué? Porque uno solamente intima para, con un fin reproductivo, solamente tenemos desde ese entendido, ¿no? Desde ese pilar, solamente intima con un fin de hacer bebés. Todo lo otro es lujuria y avaricia, ¿tá? Sí, o fornicación, es mucho más peor. Entonces, nada, vamos a hablar entonces de la anticoncepción en el entendido de las medidas que usamos para evitar el embarazo. Entonces, primero que nada vamos a hablar de cómo clasificamos como bueno o no a un método anticonceptivo, y decimos que un método anticonceptivo va a ser bueno cuando es simple, fácil de usarse, ¿no? Eficaz, reversible o al menos que sea temporario, y que no tenga riesgos. Bueno, mamita, ¿qué querés también? O sea, querés todo. Yo también quería un marido que me mantenga con plata, no envejecer, no comer sin engordar y un montón de cosas más. Pero no se puede, no se puede, y si no se puede, no se puede. Entonces, eso sería lo ideal. No sucede. Me está matando, estoy engordando, ¿no? Papá. No importa. Hice un video. Entonces, los métodos que se usan hoy son simples, bueno, ya que requieren un mínimo de observación y cuidado. Bueno, está, eso todo es relativo. Entonces, la eficacia de un médico lo vamos a medir por el índice de Pearl, como de Perla. Justo estaba escuchando la canción de Perla, que era un buen fondo para poner, pero bueno, está, que era chico Perla. El DCPR, que si bien es un parámetro objetivo para manejar los mismos, como los mismos criterios a la hora de analizar, lo que sucede es cuando uno revisa la bibliografía es que tenemos distintas tablas para calcularlo, ¿verdad? Entonces, como las distintas clínicas probablemente capaz manejan distintos parámetros, yo hace mucho que no estoy en contacto con las clínicas, no sé cómo, o sea, que no cursé y que no sé cómo se están manejando, no sé si hay un criterio unificado, si cada clínica se maneja de forma distinta, o como eso. Entonces, nada, ¿tá? El índice de PER contabiliza el número de embarazos accidentales. ¿Cómo es un embarazo accidental? ¿Te caíste? Bueno, no importa, o sea, ¿cómo? No, o sea, es un embarazo no planificado, en todo caso, ¿tá? No es por accidente. Uno en edad reproductiva tiene relaciones sexuales, no utiliza métodos de barrera, tiene una capacidad reproductiva o fértil, ¿tá? Es una persona fértil, puede quedar embarazada la persona, puede dejar embarazada a una persona. La persona con útero puede quedar embarazada, la persona con pene puede quedar embarazada, dejar embarazada a otra persona. Es como una cuestión de responsabilidades y cuidados, no es un accidente. Accidente es aquello que es, ¿cómo, ¿por qué decimos accidente? Que es aquello ¿Cómo? ¿cuál es la definición de accidente? Es aquello por ejemplo, cuando hablamos de tránsito, ¿por qué no decimos accidentes de tránsito así decimos siniestros, doctora Sosa? Un accidente es algo Ujú. que ocurre de una forma Que no no puede ser. intencional.
Sí, ¿y qué más? ¿Cuál Y es el otro requisito para que algo sea un accidente? de manera inesperada. ¿Y qué otra cosa? ¿Cuál es la diferencia entre accidente y siniestro de tránsito? ¿Y por qué la Ahí mayoría me dice? mataste. De que no se Aunque puede estaría bueno saberlo. no se puede, bueno, está bueno eso, cuando uno no, a ver, yo hay un montón de cosas que no sé, que bueno, que también, cuando no sabemos vamos a buscarlo, es la premisa que siempre manejo. Muchas veces me van a Claro, hacer preguntas que yo no voy a saber y que sin ningún tipo de proyecto acá se dice, no, esto no lo hacemos. Y vamos si los estudiamos. Es el principio primero, que quien peca de creer saber todo, nunca va a poder realmente conocer cosas, porque nunca va a admitir que no sabe algo y no lo vaya a buscar. Entonces, este, siempre está bueno ver dónde uno está más flojo en algo. Entonces, nosotros hablamos de accidentes cuando estamos frente a una situación que no hay forma de evitarla. Eso es un accidente, algo que sea de forma inesperada, que no se puede evitar. En todo caso, hablamos de siniestros, por ejemplo, siniestros de tránsito, pues la mayoría son siniestros de tránsito, ¿está? Ah, el término embarazo accidental, este impuesto se usa, está, pero no, o sea, son prevenibles, son embarazos prevenibles no deseados, capaz. Entonces, bueno, son embarazos no planificados, no deseados, o al menos no planificados. ¿Ah? Entonces, esto es lo que se usa es eso, ¿no? El número de embarazos ocurridos en un grupo determinado de usuarios en porcentaje por año por mujer. ¿Ah? La reversibilidad debe ser tal que al superar el método la pareja logre la misma fertilidad que tenía antes de comenzar el método. Y acá me gustó el abordaje de hablar de la fertilidad de la pareja, ya que como hemos visto en otras clases, no es que una persona sea infértil o no fértil o poco, o que la fertilidad en realidad hablamos de la pareja, la fertilidad, el porcentaje de fertilidad de la pareja. Hay parejas que son más fértiles que con otras combinaciones serían más o menos fértiles. ¿Ah? También hay un determinante dado por las personas que componen esa pareja, pero que bueno, que va a ir cambiando en función de digamos, cómo asociamos a esas personas. Y la reversibilidad, igual esto de que va a ser antes de comenzar el método, bueno, con algunos métodos se puede hacer, con otros no. Y es exactamente lo mismo, dice lo mismo, estaba diciendo la diapositiva, pues exactamente lo mismo. Entonces, acá vamos a tener algunos tipos, y estos son de lo que saqué del primer paper, que me gustó como, viste que yo siempre los pongo, pero son disparadores. Y después yo en función de eso hablo y digo un montón de huevadas. Que son huevadas con criterio, ojo, bueno, por las dudas. Entonces, tenemos métodos que pueden ser naturales, artificiales. Entre los naturales vamos a tener algunos, como por ejemplo el ritmo periódico, la temperatura de sal, el método de Billings, que es el de ver cómo está el moco cervical. También está el coitus interruptus, que no lo puse realmente, en serio. O sea, ni siquiera quiero plantearlo, porque en serio se piensan que tirar los gurises afuera antes de la eyaculación. O sea, en serio. O sea, hay gente que todavía cree que eso sucede, que eso funciona. Yo creo que soy hijo producto de un coitus interruptus, te juro que no fui planificado. Eso no fue un accidente. Soy algo fuera de los planes. No estaba los planes, pero bueno, hola. implaneado. El accidente. El accidente cumple 31, papi. Entonces, bueno, está. Nada. 31 años siendo un accidente. Entonces, bueno, coitus interruptus ni siquiera lo planteo como un método anticonceptivo. No, gurice, gurisa, gurisi, gente grande, gente joven, gente de todas las edades, con vida sexual activa, con vida sexual no activa. No, 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 ¿tá? Se van liberando espermatozoides durante toda la relación sexual. El líquido preseminal tiene espermatozoides. Repite el coito, que aparte que es uno hiperacostado, a ver, o sea, después del primer coito se repite el coito y van a ver todavía la uretra. No, God, no, please, no. O sea, un de Office, pero conozco el meme. Entonces está, ni siquiera lo planteamos. Entonces, como decía, el ritmo periódico o método de calendario se llama Odino Nose. Si vos querés decir, es como un nose, como que sale en la nariz. Tenés, claro, si tenés una hipertrofia amigdalina, te viene bárbaro porque tipo, haces esa trancada entre la K y la N, que nose, y te sale bien nasal. Yo no preciso hacerlo porque ya siempre hablo niango de toda la vida. Entonces, en este método, o sea, todo lo que diga abstinencia sexual me parece que es un método que no está bien, que es malo. El principal método anticonceptivo es la abstinencia. No tener relaciones sexuales. A ver, yo no voy a hablar en contra de ninguna religión, pero
La única, y que no está documentada, sería la de Jesús, que es una divina inmaculada concepción. Después, embarazo sin relación sexual, complicado. Bueno, ¿viste? Ahí me pueden tocar por la pera, porque si hablamos de técnicas de reproducciones asistidas, bueno, sí, está. Ahí me ganó la plata. ¿Viste? Ahí me ganan la plata. Pero bueno, estamos hablando, se supone que si vos acudís a una técnica de reproducción asistida, no vas a también, de paso, también a estar tomando anticonceptivos. O sea, a ver, recibiste. ¿Querés o no querés? Entonces, perdón, estoy como hiperactivo, hoy dormí tan mal. Estos días de guardia de corrido, yo pensé que iba a haber muerto estómago y en realidad dormí horrible. Y yo creo que era de sobregirado. Pero en fin, volviendo, todo lo que sea perseguido de abstinencia sexual me parece que no es efectivo porque, a ver, las personas hacen lo que pueden, intentan abstenerse, pero no es un comportamiento, a ver, tampoco el sexo es que es una necesidad eh, que, ay, no, que es una necesidad fisiológica que es impostergable. No, no, realmente no. Uno lo hace por placer, lo hace por un deseo reproductivo, lo hace por un montón de cosas, pero no por necesidad. Nadie se muere por no dar charla. Eso que quede claro. Entonces, si bien si las personas tienen como estas conductas bien, con esta disciplina de realmente adherir a la no relación sexual durante estos periodos, puede llegar a ser un método que funcione con un alta índice de falla. De antemano. Todo esto también que diga abstenencia, alto índice de falla. Entonces, sin más preámbulos, para ir 10.000 vueltas y no dije nada todavía. Esto consiste en la abstinencia dentro del periodo de fertilidad fisiológica, o sea que mientras se esté expulsando el ovocito y que esté ahí a la vuelta, óvulo no queremos, cuando hay óvulo después ya se fecundó, pero todavía no se unieron los pronúcleos, eso recordarlo también, el ovocito. Para evitar que tener relación y que se fecunde ese ovocito. Entonces, se mantienen relaciones, no se mantienen relaciones sexuales alrededor de la ovulación. Se toma la longitud de los últimos 12 ciclos, o sea que vos tenés que contar de un año para atrás, ¿ah? Y vas a calcular el primer día fértil estando 18 al número, restándole 18 al día del ciclo más corto y restando 11 al del día más largo, al del inicio más largo, ¿tá? O de duración más larga. Entonces, el ejemplo es que si el ciclo más corto fue 28 días y el más largo fue de 21, 31 días, no se va a poder tener relaciones entre el día 10 al día 20 del ciclo. ¿Tá? Son 10 días sin tener relaciones sexuales. Entonces yo digo, ya ahí, un tercio del mes, una pareja estable, monógama, en teoría, nada, tener una vida sexual normal, sana, eh, activa, adulta, es como que ya es una complicación, ¿no? Que la tercera parte de su vida de pareja no tenga relaciones sexuales. Porque una gran pensadora contemporánea, una gran amiga llamada Sofía Ribeiro, una vez me dijo, el sexo es el 99% de las parejas cuando es malo y es el 1% cuando es bueno. Y nunca me lo había puesto a pensar de ese lado. ¿Y sabes qué? Realmente es cierto. Esto puede llegar a convertirse en un problema. 10 días sin tener, si bien, como decía, no es una necesidad, no es algo como que no se pueda vivir, realmente hay que ver cómo son las dinámicas y cómo son los contratos y los arreglos dentro de cada pareja. Entonces, esto no es algo como que se puede universalizar. Realmente es no, no sirve. Bueno, hay quienes sí no sirve, pero yo creo que no sirve. Yo puedo creer muchas cosas también, ¿no? Ojo. Bueno, la técnica consiste en eso, ¿está? Le restás 11 días, digo, 18 días al ciclo más corto y 11 días al más largo. ¿No? Por eso es que en este caso 28 y 31, el más corto fue 20, les restamos 18 días, van a ser 10, y el más largo fue 31, le restamos 11, va a ser 20. Podemos quedar entre 10 y 20. Entonces, entre el día 10 al día 20 del ciclo, no se van a poder mantener relaciones sexuales. Esto es muy difícil también porque aparte se precisan ciclos menstruales muy regulares, se precisa tener una constancia, ir contando todos los meses cuántos días duró el ciclo, cada cuántos días apareció, y también pensar que la ovulación siempre, siempre, siempre se va a dar en la mitad del ciclo. Bueno,
Este método tiene un índice de PER de alrededor de 15. ¿No? Entonces, ya por sí mismo habla ese índice de PER, ¿no? No lo digo yo, lo dice PER. El método térmico, que este método sí fue muy utilizado durante mucho tiempo, yo cuando leí y vi el título de método térmico, lo primero que pensé es que en la antigua Grecia, uno de los métodos que se utilizaba, el control de la natalidad ha sido un problema que ha atravesado la humanidad desde tiempos inmemoriales. Entonces, ya desde los antiguos griegos estaban viendo cómo hacer para que poder jugar sin tener que cuidar a los gurises. Es más, iban a guerras. Tipo, no, me voy, ¡ay, estamos en guerra! Pero tenés que llevar botija a la escuela. ¡Estamos en guerra! Me tengo que, ¿sabes que me tengo que ir? Los troyanos están quemando todo. Cuidado, a la vuelta lo llevo. Ah, prefería morir en batalla que llevar botija a la escuela. Así son los griegos. Entonces, ¿qué hacían? Así son. ¿Qué hacían? Se sentaban en piedras calientes. Entonces, ¿pero estás loco? ¿Cómo se sentaban en pelotas en piedras calientes? ¿Por qué? Porque los espermatozoides a más de 38 grados se mueren. ¿Ah? A ver, yo voy, los veo a todos los gurises sentados en una piedra caliente, así, en pelota, con el olor a ser humano quemado. Te juro que, no, amor, me duele la cabeza. Hoy no quiero. No, olvídate. El método consistía en sentarse en esas piedras calientes a más de 38 grados durante unos 15 minutos para que los espermatozoides, o sea, que claramente los testículos tenían que estar en contacto estrecho con esas piedras calientes para Ay, que los Dios. espermatozoides se murieran. Sí, obvio, olvídate, no, deja, no tengo ganas, se me duele la cabeza. Pero Pepe, vos fijate. Hoy no, hoy no, hoy no. Mañana vemos. Viene mi mal, los juicios están de pie, no da, no da, no. No, olvídate. 40, ¿sabes lo que son 40 grados ahí abajo? No, no, no pasa nada. Horrible. ¿Qué necesidad? Entonces, bueno, sí, pero esas son las ganas que tenemos de no reproducirnos. O sea, para que te hagas una idea. Los seres humanos no se quieren reproducir y aún así tenemos 7.000 millones de personas en el mundo. Entonces, pero no se trataba de esto. Es otro método que también lo conocía bastante bien, que es un método que se utilizaba muchísimo antes, que consistía en tomarse la temperatura intravaginal. ¿No? Un termómetro. ¿Y aquí? Sí. ¿Por qué? Porque suele aumentar 0,5 grados la temperatura debido a cuando está ocurriendo la ovulación, se llama ascenso térmico de la ovulación, y bueno, nada, eso. Es una abstinencia sexual, ya viste, ya para mí criterio de falla. Cuando dice abstinencia sexual, ya es criterio de falla, porque aparte, abstinencia sexual implica que luego, este tipo de métodos se utilizaban sobre todo en personas, bueno, antes de tener los hormonales y otros tipos de métodos, y también personas que, yo decía medio en broma, medio en serio, pero sí, realmente el uso de métodos anticonceptivos no naturales en muchas religiones es una y no solamente las judio-cristianas, sino que en un montón de religiones, es un pecado. Porque la sexualidad se entendía, al menos la sexualidad femenina, es entendida para o la reproducción o para complacer el deseo sexual de su pareja varón. No hay una relación para el deseo, simplemente por el goce del sexo en sí mismo. No se entendía, no se aceptaba el sexo de la mujer para el placer. Entonces, este tipo de métodos era para evitar embarazo también, porque, claro, el preservativo pecado. Hasta hace poco, el Vaticano consideraba que el uso de preservativo era un pecado. ¿No? Tal vez ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero yo lo recuerdo perfectamente. Entonces, entonces se mide el ascenso térmico de la ovulación, y esto es desde el primer día hasta más o menos el cuarto día. Y esto se explica porque, bueno, los espermatozoides muy difícilmente vivan más de 3 días, 4 días. La temperatura basal también, en general, es corporal, es también 0,5 grados superiores a la temperatura axilar. Entonces, ya sea vía sublingual, vía rectal, vía vaginal, en general, el parámetro de base que vamos a tomar como basal, sin ascenso térmico es de 38 grados Celsius, no 37,5, como tomamos en la temperatura axilar. Entonces, nosotros vamos a tener el entendido. También una de las fallas o de los problemas con este método es que lo ideal sería que la mujer tenga controles de temperatura vaginal previos
y tengo un promedio de cuál es su temperatura vaginal. Es un despropósito esto, no tiene sentido. Ah, ya. Pero en fin, bueno, es un método, está escrito, se utilizaba, se sigue utilizando. Uno pensaría que no, porque es muy arcaico, pero se sigue utilizando. Y el criterio es ese, que cuando hay un ascenso de 0,5 grados intravaginales, estamos frente a el ascenso térmico de la ovulación y se evitan las relaciones sexuales estrictamente desde ese día hasta 4 días después del mismo. Y luego tenemos el método de Billings, que es ver cómo está el moco cervical. Esto es mediante la introducción de 2 dedos en la vagina, no posible, o al menos uno, y después hacerlo con la pinza digital, y ver de qué tan espeso esté este moco. Estas variaciones clínicas nos van a mostrar que la secreción va a ser más clara, va a estar más viscosa y va a estar más filante. Entonces, luego de que vemos que está como clínicamente con esas características como más al máximo, mantener una abstinencia, aunque durante este periodo, sí, bueno, vamos a tener la abstinencia y hasta 4 días después del síntoma máximo, que es cuando se está dando la fase ovulatoria. Todos estos métodos realmente son muy arcaicos y no son confiables. O sea, de hijos de estos métodos está lleno el mundo. Son tan eficaces como el coitus interruptus. Entonces, nada así, más o menos. Claro. Y luego tenemos los métodos artificiales donde entran los mecánicos de barrera, que de donde saqué esto, yo claramente cuando hablaba de condón o preservativos, estaba refiriendo a preservativos para penes, por supuesto, y no simplemente la idea de que existan preservativos para vagina. Le voy a poner en otra diapositiva más adelante al preservativo de vagina, cómo se utiliza además, pero no lo hice, porque dije, nada, la habla. Este es el mejor método el mejor método anticonceptivo. Los métodos de barrera preservativos, tanto para pene como para vagina, es el que debemos recomendar siempre, recomendar doble método, preservativo y otra cosa. Es lo ideal, no preservativo de pene y vagina a la vez, porque la fricción que genera látex contra látex genera que se rompan, no doble preservativo en el pene, porque también la fricción que genera látex contra látex hace que se rompa. Y bueno, y cuando indicamos un preservativo, tomamos el trabajo de explicar cómo usarlo, porque damos por hecho de que todo el mundo entiende o sabe, y no. A ver, una de las principales, primero, no es un preservativo, es un sobrecito de café lo que voy a dar. Pero el principio es el mismo. Una de las principales cosas que sucede es que el preservativo se rompe. Esto, primero que nada, a ver, no se desesperen, gurises, ¿no? Primero lo que pasa es, no se abre con los dientes el preservativo. Acá, como cualquier frasquito, como cualquier sobrecito, tiene bordes dentados en donde si uno hace un pequeño movimiento de muñeca, no lo voy a abrir porque si no se me seca todo el café, estoy tallando imbécil. Es un pequeño movimiento y logra abrir el frasco, logra abrir el sobrecito sin necesidad, para eso está hecho, no es para hacer esto. No, se abre con los dientes. Bueno, sí, vos haces cara, pero sí. Estoy seguro que tuviste que haber visto a alguien abriendo el coso de preservativos con los dientes. Lamentablemente sí, pero está. Entonces, ahí tenemos el riesgo de que se rompa. Dice, tranquilidad. Preservativo hay que usarlo bien. Abriendo con los dientes habla de dos cosas. ¿Sos un paciente desesperado o sos alto virgo? Y ya es tipo, la seca, porque es como que, no, te va a demorar más poniéndose el preservativo que usándolo. Es como que uno ya tiene esa impresión. Entonces, el preservativo se abre con tranquilidad, se saca, se fijan para qué lado se desarrolla, porque también si lo ponen al revés, se rompe, se pone mal, guarda aire. Pero nadie explica esto. Vos le pedís botija. A ver, le pones un simulador, que tanto criticamos penes de madera, que le voy a llevar una banana al consultorio. No, un pene de madera, un pele de goma es lo mejor para que vea a ver si sabe una adecuada técnica de cómo utilizar un preservativo y no saben que tienen que apretar la puntita, que esa puntita es para coleccionar el semen, no coleccionarlo de guardarlo y hacer un álbum de semen, no, coleccionarlo de coleccionarlo en el momento de eyaculación en la relación. La apretan, evitan que quede una burbuja de aire, esa burbuja de aire revienta, si nosotros agarramos un globo y lo apretamos, que tenga aire, explota. Tapamos, lo sellamos hermético, que no quede aire, lo ideal es con el pene en erección, lo apoyamos sobre el borde, ya revisamos para que la base se desarrolla, y lo vamos bajando. Y lo desarrollamos todo hasta la base del pene. A ver, otra de las cosas, que esto es todo culpa del machismo, claramente. Lo ideal es que haya una coaptación anatómica entre el preservativo y el pene. No compren mega solamente para no les dé vergüenza en la caja de supermercado. A ver, el preservativo se estira.
¿tá? Hay un tamaño estándar y por eso es que está. Si el preservativo queda muy flojo, se pierde, ¿tá? Pasa muchas veces. Se pierde, queda dentro de la vagina y eso, por supuesto, va a volcar su contenido. Y ya hay una exposición de las mucosas. Entonces, lo que no se explica, que es muy importante, es que ese preservativo, luego de que se coloca durante la relación, tiene que ser sostenido por la base. ¿Ah? Entonces, uno sostiene la base del preservativo, no todo el tiempo, porque está, supone que uno es un momento de intimidad, de disfrute, de placer, de estar cómodo, pero hay que sostenerlo por la base, se puede perder. Entonces, nada, eso. Evitar que queden burbujas de aire, desarrollarlo bien, desarrollarlo sobre el lado que se desarrolla, no al revés. Y bueno, evitar las fricciones y usarlo durante toda la relación, desde antes de la penetración hasta luego de la eyaculación. Y retirarlo con el pene en erección luego de la eyaculación. ¿Ah? Y si se va a hacer una práctica o se va a tener otra práctica, no reutilizar el preservativo. O sea, los da, es parte de las prácticas. No pongas cara porque la gente hace las cosas. Uno diría, no hay que explicarle a nadie esto. Sí, hay que explicarlo. Sí, hay que explicarlo. ¿Ah? Nada, eso. Y en cuanto a los preservativos para vagina, que me parece que es una de las opciones que está buenísima y que hay que plantearlas y ofrecerlas, porque también las tiene. Sobre todo también por el tema de autocuidados, de empoderamiento de las pibas, ya que siempre van y es flaco, no, me aprietan. A ver, flaco, se pueden usar de media los preservativos y no te aprietan la pierna. Y te juro que nadie tiene un pene más grueso que una pierna. Entonces, a ver, claro, te calmas. Entonces, o me saco la sensibilidad, hay otra fina, o sea, hay, aparte, a ver, para que te saca la sensibilidad y duras 3 segundos igual, a ver, así que no entiendo qué tanta sensibilidad te sacó. Entonces, nada, frente a esas situaciones, la piba dice, ¿sabes qué? No te pongas nada, tranquilo, yo perro sola. No, bueno, también. O agarran preservativo de vagina, tiene 2 aros, ¿no? Agarran el aro más pequeño, lo aprietan, ¿tá? Y con 2 dedos, luego de que lo aprietan, lo introducen 2 dedos a la vagina, llegan hasta el fondo, dejan que se abra el aro y queda un arito afuera, ¿tá? En el introito. Y ahí se procede a la penetración y hay un método de barrera que cubre toda la vagina, recubre toda la vagina con el látex, que es distinto que que lo vamos a ver ahora, que es un tipo de método de barrera, que es distinto que el diafragma. El diafragma solamente queda presentado frente al cuello uterino. ¿Ah? Entonces, esto sí no necesita, o el uso concomitante, o se puede usar concomitantemente espermicidas, en general ya vienen con espermicidas y lubricantes. ¿Ah? Entonces, bueno, con los preservativos estamos bastante bien. ¿Tá? Eso, compren del talle que les corresponde, no se hagan los que compran megas que después se les zafan, se les caen, queda suelto, dicen, no, ya está, supérenlo, maduren, por favor. Entonces, la puede ser más o menos así, está musculada, desatención en la... que los fracasos generalmente vinculados a desatención en la conducta que se debe decir, de cómo de seguir, de cómo colocarlo, desarrollándolo sobre el pene en erección, evitar que quede aire retenido, respirarlo antes de que el pene se vuelva flácido, bien, y estas observaciones hacen que el índice de PER esté en un rango de 1 a 7 en función de cómo se use. Y siempre está bueno el uso concomitante de otro método anticonceptivo. Hay que recomendar siempre preservativo y cuando te digan qué método anticonceptivo tengo que usar, vos decís preservativo y ahí le ofreces el que quiera. Ah, pero preservativo, ¿por qué? Porque es la única forma de evitar las infecciones de transmisión sexual. ¿Ah? Bien. Y me detuve un montón acá porque me parece que ese método justo es el que más hay que meterle. En cuanto al diafragma, se indica fundamentalmente en relaciones sexuales programadas, o sea, vos casás la agenda y decís, bueno, viernes 1 de julio, no, a las 8 no, bueno, mira, 11:45, podemos hacer previa 10 minutos, entonces 11:55 arrancaríamos, capaz que sí, ¿no? Me pongo el diafragma a las 11:30, y bueno, 2 minutos que duras vos, no, a las 3 me tengo que ir, no, a las 3 no, te vas a la 1, ¿no? Sí, no me puedo quedar, no, es que me laburo, me levanto temprano, pero estamos hablando del mediodía, laburo de tarde, a ver. ¿Quién tiene una vida sexual así tan... ¿Qué? O sea, bueno. No soy nadie para juzgar, decía después de que había juzgado todo.
Entonces, indica fundamentalmente a las relaciones sexuales programadas. Su aplicabilidad solo es aceptable en relaciones estables. Y hay diferentes tamaños, variando de 55 a 105 milímetros de diámetro. 105 centímetros, perdón, eran milímetros de diámetro, según el ancho de la vagina. En realidad lo que importa no es tanto, a ver, la vagina... La vagina es una cavidad virtual que está colapsada y se vuelve una cavidad real cuando está ocupada. Lo que tendríamos que pensar, capaz, es el cuello uterino, ¿verdad? De la presentación, la forma y el diámetro, porque el diámetro de la cavidad de la vagina va a ser el diámetro de lo que ocupe esa cavidad. Entonces, está, capaz que por ahí. Pero bueno, está, los cabezas de termo creen que creen que dos parejas sexuales ya están promiscuidad, ¿verdad? ¿Qué puedo esperar? Entonces, yo siempre digo, yo estoy replicando cosas y bueno, es como reaccionando a huevadas de... entonces, nada, según el ancho de la vagina. Estas dimensiones deben estar perfectamente adaptadas a cada cuello y vagina, si no pierde seguridad. Además, está condicionado su uso de la posición del cuello uterino en el fondo de la vagina. Siempre debe ser utilizado junto a jaleas espermicidas. Jaleas, aunque con las espermicidas me perdió. Prefiero de vivo. Pero está. Sí, igual, fuera de joda, el diafragma solamente no por sí mismo. No. Primero que es para evitar el embarazo. Y segundo, la mucosa vaginal queda todita expuesta. Entonces, no evitar las infecciones de transmisión sexual. Y siempre está el riesgo de que haya una fuga. No está tan grave. Que haya una fuga de espermatozoides, por lo que se recomienda también el uso de espermicidas, que a muchos diafragmas ya vienen con el espermicida. Estos métodos tuvieron un auge bastante importante en los 90, un poquito a principios de los 2000, sobre todo porque se usaban, pueden estar un rato largo, entre 2 y 24 horas incluso, los puede tener puesto una mujer, y muchas personas lo usaban por casos de eventual violación, de forma profiláctica. ¿Es horrible lo que estoy diciendo? No, sí, es horrible. Es para que casen un poco antena de la cultura de la violación de mierda que manejamos. Hay que saber un poquito cargo. Sacos, ¿no? Porque las pibas no son las pibas que tienen que usar esto para tener que, bueno, evitar. No se evitaban el momento traumático de mierda, pero por lo menos evitaban el embarazo no deseado, sobre todo en aquellos países en donde ni siquiera por violación era causar la interrupción del embarazo. No, para qué. Bajada de línea, ¿dónde? Entonces, los espermicidas son sustancias químicas que tienen propiedades de surfactante, son como surfactantes, son como emulsionantes, o sea, detergente, te puedes meter, no, mentira, no es detergente, pero sí tienen esa acción de destruir, viste que el surfactante es como un detergente que lo que tiene es una acción emulsionante que genera como una burbujita. Bueno, esto es lo mismo, lo que hace es destruir las membranas del espermatozoide. Actúan por contacto sobre la superficie del espermatozoide y se presentan en diferentes formas, como cremas, óvulos, jaleas, espumas, tabletas, etc. ¿Viste? Espuma, no está tan mal igual lo del detergente, ¿viste? Los óvulos y comprimidos suelen ser colocados 10 minutos antes de la reacción. Los óvulos se duran en eficacia de 4 horas, las cremas de 10 horas. Deben colocarse al acostar, renovando la crema o el óvulo antes de cada reacción y debe aconsejarse siempre su uso combinado con el condón o con el diafragma. Bueno, en realidad con el condón vimos que todo. Igual, o sea, yo creo que rompe los ojos, pero por si no lo hace, che, ¿no llama un poco la atención de que se supone que el embarazo se puede producir porque un flaco y una flaca tienen relaciones y acá como que todo lo que venimos viendo son solo intervenciones sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Bueno, está, no sé. Más la tiro, como para que lo vean. ¿Tá? Aparte de re cómodas, ¿no? Tipo 4 horas que metes el óvulo, estás ahí media hora en posición de bueno, qué es esa, para que venga el flaco, dure 3 minutos y digas, y ya está, papu. Tuve más tiempo esperando que se deshaga el óvulo que vos. ¿Qué onda? Bueno, en fin. Estos somos. El dispositivo intrauterino, como un método artificial mecánico y que no es de barrera. Y acá esto tiene un montón de texto. Yo voy a hacer el long short story y luego se ve, ¿no? Porque si no se nos hace eterno. Pueden ser inertes, que son los filamentos de polietileno, que no se usan más ya, o los bioactivos, que son los que se usan, que son polietileno más cobre o polietileno más gestágenos. En nuestro medio tenemos un DIU hormonal que tiene gestágenos y tiene una duración de hasta 5 años.
o más, en realidad, los gestágenos, pero su acción como dispositivo intrauterino puede llegar a durar mucho más, incluso 10 años, si está en condiciones que no están capturadas y no hay hemorragia y no hay complicaciones, puede seguir estando ahí, porque su mecanismo de acción no es una barrera, por algo es no de barrera. No, existen todavía los mitos de que nacen los bebés de DIU con el DIU pegado en la cabeza, y la placenta de ese botija que nació con el DIU pegado a la cabeza. ¿Dónde está la placenta? Yo quiero saber cómo llegó ese DIU a la cabeza del botija. Porque hasta donde el libro que yo leí decía que se formaba una placenta y que el botija se formaba adentro. No sé, capaz que cambiaron ahora los libros. ¿Ves? Hay mucho mito respecto a esto. Es un método que es muy eficaz. El mecanismo de acción principal es que se genera un ambiente proinflamatorio y como sabemos, si no sabemos recordamos, para que se dé un embarazo, para que la cavidad endometrial sea apta para el embarazo, necesitamos un ambiente que sea antiinflamatorio. Antiinflamatorio en el primer trimestre, proinflamatorio en el segundo y antiinflamatorio en el tercero. Esos son como así, groseramente, a grosso modo, cómo tienen que ser los ciclos inflamatorios a la cavidad uterina para que un embarazo sea viable. Entonces, los inertes, que son los que no se usan, van a tener una acción mecánica porque van a aplastar y atrofiar el endometrio, inflamatoria porque va a invadir el endometrio y van a impedir que se implanten, además que van a formar, debido a esta acción inflamatoria, que hayan polímorfos nucleares que van a destruir a los espermatozoides, y hay una acción hormonal porque generan cambios locales que dejan el endometrio inmaduro, hacen que no sea un endometrio con menos capacidad luteínica, si quiere, luteínica no, en realidad. Predesidual, perdón, me estaba confundiendo con los anticonceptivos orales, perdón, my bad, me hago cargo, fui yo. Predesidual. En el caso de los bioactivos, son exactamente lo mismo, pero gorros nuevos. La misma muñeca, el sombrero es nuevo. Son los mismos efectos, pero aumentados. El cobre potencia la acción inflamatoria, hace que sea más efectiva, y los bioactivos con progesterona hacen que el endometrio se modifique, atrofia las glándulas endometriales, hace el estroma más edematoso y confiere al endometrio un aspecto predesidual. Avísame si se me corta. Sí, pero se entendió eso, sí. La Bien. diferencia entre el bioactivo y el mecánico. Son básicamente lo mismo, pero Sí, uno tiene un efecto más fuerte. Entonces, claro. esto no estoy pero en absoluto de acuerdo con un montón de cosas que dice acá, pero bueno, está. Dicen que las personas candidatas ideales para usar el dispositivo intrauterino es una persona multigesta, que no desea tener más hijos, que tiene un aparato genital normal y tiene una vida conyugal estable. Bueno, a ver, yo eso de vida conyugal estable no sé, porque ya te dije, he tenido pacientes que no pueden utilizar métodos de barrera, entiéndase preservativos para penes, porque si le piden a su esposo que se ponga preservativo, las agreden físicamente porque está él con quien me estás cagando. Bueno, me encantaría que fuera chiste, que fuera historia, pero es anécdota, que fuera ficción. Pero lamentablemente esa anécdota es una realidad que es mucho más frecuente de lo que nos gustaría o de que lo que nos queremos hacer cargo al menos. Entonces, y eso no es una vida conyugal estable, de hecho es todo lo contrario, es una vida conyugal violenta e inestable. Entonces, acá también la podremos ofrecer. Así que es una cuestión semántica, pero no es poca cosa, hay que tenerlo presente. La colocación post-aborto o post-parto inmediata, y acá cuando dicen post-aborto, me gustaría que se haga la aclaración de que estamos hablando de interrupción voluntaria de embarazo, no aborto. El aborto es la entidad clínica, la interrupción voluntaria de embarazo, porque, a ver, si la persona tiene deseo genésico, luego de un aborto espontáneo, nosotros no vamos a decirle, no, tenés que usar un DIU. Si bien vimos que en muchos casos, sobre todo en el óbito tardío, se recomendaba como un periodo de un año intergenésico, perdón, hablo como puedo ya a esta altura, sigo viviendo a mate. Un año, ¿sí? Nosotros no podemos tomar la decisión de la capacidad del cuerpo, el valor reproductivo desde la persona y la voluntad reproductiva también, no podemos interferir de esa forma porque estamos coaptando, coaccionando más que nada, sobre todo, los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos de cuarta generación, no es poca cosa, es un montón. Entonces, frente a una interrupción voluntaria en embarazo, que no es un proceso que nadie disfruta, que la mayoría de la gente no disfruta, al menos, ¿está? Como está en el imaginario colectivo de que, no sé, salen a hacer una fiesta, en vez de baby shower, la fiesta de matemos al ingeniero. No, a ver, un poco de criterio.
Entonces, lo podemos ofrecer, bueno, mirá, ya para que no tengas que volver a pagar, que esto está contemplado en el IBE 4, que no estaba pensado en la ley, que no está incorporado en la ley de interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país, sí está en la ordenanza del Ministerio de Salud Pública que sale del pienso de las organizaciones de sociedad civil, que fueron pensadas por mujeres, para mujeres, que son quienes van a ser intervenidas, ¿ah? ¿No? Como la ley que fue desarrollada sobre todo por varones cisgénero, heterosexuales, bastante añosos. ¿Ah? Que y sí, obvio, ellos mandan, indican cosas, dicen, pero ni siquiera se habían importado por decir, bueno, a la semana que venga, a ver si está todo bien, o si se murió desangrada, y ya de paso le ofrecemos un método anticonceptivo reversible a largo plazo. Eso es uno de los objetivos que está en el IBE 4. ¿Ah? No solamente se hace un seguimiento, sino que se le ofrece un método anticonceptivo, porque si no, para precisamente evitar la utilización de las interrupciones de manera intermitente, consecuente y seguida. Entonces se le ofrece, recordando que nosotros podemos poner un dispositivo entretenido y no le tenemos por qué avisar a la pareja, a la madre, al hermano, al primo, a nadie, ¿tá? Al jefe, a nadie. ¿Tá? El cuerpo es de ella y le ponemos el DIU y fue, ¿tá? Listo. Lo que sí en el posparto puede haber mayor riesgo de expulsión por estar abierto conducto cervical, pero bueno, está. Es un riesgo que puede no darse. Y no pincha, no duele, no le molesta a nadie en las relaciones sexuales, son hilitos que no joden para nada. A ver, ¿ah? Porque siempre sale un bobo a decir, ay no, pero a mí me molesta, a mí me pincha, a mí me... Primero son hilitos de seda, segundo, dale, tranquilo, que tenés una erección y te pegan la cara. Ah, no. Para llegar al... No, hermano, no. Huevas, no. Entonces, se contraindica en el embarazo porque ya está. A menos, o sea, si querés interrumpir ese embarazo, no vas a con un DIU. Podría generar que ese embarazo no sea viable por todo el proceso preinflamatorio que se genera, pero no es el DIU la forma de proceder. Una infección genital, por todo este proceso preinflamatorio, que va a hacer que un proceso inflamatorio va digamos, a beneficiar, va a facilitar la sobreinfección, las malformaciones uterinas, las lesiones cervicales, sobre todo porque genera este ambiente proinflamatorio, lo que va a llevar a todo lo que sea proinflamatorio, lleva a un aumento de la replicación o del ciclo celular, y si aumenta la velocidad de replicación celular, aumenta el riesgo de mutaciones genéticas, lo que aumenta el riesgo de neoplasias malignas, ¿ah? Neoplasias oncológicas. Los trastornos de la clasis, porque uno de los problemas, efectos adversos que se pueden ver, son sangrados que se van a ver incrementados con estos efectos de la clasis, o una enfermedad inflamatoria pélvica por todo esto mismo de la sobreinfección y el proceso inflamatorio. La hemorragia es una complicación frecuente, pocas veces es una magnitud como para abandonar el método. Provocan un aumento casi siempre de la menstruación en cantidad y en duración, pero no llegan a constituir una hipermenorrea, que era el aumento de sangrado en cantidad, y una menometrorragia, que era el aumento del sangrado más de 7 días y en cantidad. Una menorragia o menorrea era el aumento de la menstruación o del sangrado habitual mayor a 7 días, mientras que una amenorrea era menos de 3 días. Como para ir recordando. Oligomenorrea. Perdón. Me chispoteó. La que no le gusta. Se me chispoteó, fue sin creer. Entonces, en fin, esto sucede más en los inherentes en los inertes que en los bioactivos, y muchas veces los que tienen gestágenos pueden llegar a producir una menorrea o sangrados muy escasos. ¿Ah? Entonces, la infección va a ser la complicación que va a conllevar el riesgo de infertilidad tubaria posterior, no esterilidad, no es que le va a matar la flora ni le va a sacar todos los microorganismos que viven en esa persona, así que volvemos a ver cómo está mal utilizado el término esterilidad. Y las mujeres con múltiples parejas son las que están más expuestas a las infecciones porque son promiscuas o sulpantes. ¿Ah? Y aquellas que tienen antecedente personal de enfermedad inflamatoria pélvica concomitante. Las cosas que ver. En fin. En cuanto a los métodos hormonales, tenemos anticonceptivos orales, que son comprimidos que tienen estrógenos, que inhiben el pico de hormona luteinizante, como el etinilestradiol, y puede ser gestágenos como el nortestosterona, como la testosterona, pero del norte, nortestosterona, o levonorgestrel. Puede
pueden ser combinados, antes venía más que nada los que tenían estrógenos, ahora sobre todo son combinados, muy raro que vengan solo de estrógenos, que eran los que tenían mayores efectos cardiovasculares. Las combinaciones pueden ser siempre iguales, que son monofásicos, endofásicos o los bifásicos. ¿Tá? Hay dos tipos de pastillas, de una primera fase, que tienen bajas dosis hormonales, y una segunda fase con mayor dosis hormonal, o trifásicos, pero no los enchufes, que tienen tres distintas formas de ir separando las pastillas. Ya te hice reír, mirá, te vi. Entonces, tenemos que... Lo que se pretende es simular el estado natural del ciclo para hacer que la dosis total hormonal sea más pequeña y tenga más efectos adversos. La fertilidad se recupera de entre 3 a 12 meses post ingesta de los métodos anticonceptivos. Por eso decimos que una FUM no puede ser cierta, segura y confiable, si, sobre todo confiable, lo que se afecta, si hubo una ingesta de anticonceptivos orales en los últimos 3 meses, aunque puede llegar a ser hasta 12 meses. Pero seguro que menos de 3 meses, seguro no va a ser confiable. Van a tener 3 niveles de acción. ¿Qué va a ser? El bloqueo de la secreción de las gonadotrofinas, donde ahí encontramos la hormona utilizante y la folículo estimulante, por lo tanto, hay un feedback negativo sobre la hipófisis y se inhibe la ovulación. Después, va a haber una modificación del moco cervical, se va a hacer espeso, impenetrable para los espermatozoides, y el endometrio va a ser, se va a hacer difícil la nidación de formar un nido, o sea, no va a poder meterse ahí el huevito fecundado, debido a que hay una atrofia endometrial. Luego tenemos que los efectos secundarios a tener en cuenta son poca cosa, casi ni se leen, pero son poquitos. Aparte le pasan a las mujeres, así que nos chupan un huevo. No, esto no es real, sabemos. Es un chiste. Para mí es un chiste decir que nos chupan un huevo. A mucha gente se le chupa un huevo. Por algo, hace más de 60 años que están, 60, 70 años, creo que se aparecieron por los 50 más o menos, aunque era como medio... Igual cuando recién aparecieron los métodos anticonceptivos orales era como medio de suripanta usar pastillas anticonceptivas, usar la píldora era como un poco de trola, como los preservativos hasta hace 10 años que, ay, ¿cómo vas a hacer vos la que compra los preservativos? Los compró los hombres, los farmacias, y con vergüenza, que no se enteren que vas a agachar. Ah, gente, al revés. O nada, boludo, soy un adulto, una vida sexual activa que uso métodos de barrera porque me estoy cuidando y estoy cuidando a mi pareja. Listo. O sea, saquémonos el termo para tomar mate, no para tenerlo de cabeza. No sé, el otro día bajé a la emergencia. Ayer, el otro día, lo que pasa es que ya parece tanto. Bajé a la emergencia y me tomé la PA y llegué con 150-90. Dije, tengo 15-9, ya está, me voy a bajar. Mi presión habitual es de 110 de sistólica. Dije, me vienen a consultar por crisis hipertensiva y tienen 13-7 y yo con 15-9 atendiendo pacientes. No, me van a cagar, si me van todos de acá. Bueno, igual hice las 8 horas, no importa nada, seguí con la guardia. Pero bueno, los métodos. Entonces, los efectos adversos, poca cosa. La hipertensión arterial, el metabolismo lipídico, la hemostasia, neoplasias malignas, poca cosa, un cancercito. Entonces, en cuanto a la hipertensión, pero mujeres, o sea, ya la mitad de la población está protegida de esos efectos adversos. No. Bueno, está. Es un riesgo aumentado, pero para la mitad de la población y de la que no importa. Después dicen que no. La fuerza de voluntad que estoy teniendo para emitir un montón de comentarios, para omitir, sonó a emitir, después yo me escuché omitir un montón de comentarios y entrar en el rol lo más profesional posible, te juro que me superan. En cuanto a la hipertensión arterial, es uno de los principales factores de riesgo porque aumenta el sistema renina angiotensina, ahí le faltó la aldosterona, pero viene de la mano, renina, angiotensina, aldosterona, que lo que genera esto es aumento de la presión arterial. Poca cosa, una ACV, un infarto. Puede tener cualquiera, ni que fuera la primera cosa de muerte del mundo occidental. ¿O sí? No. ¿O sí? Bueno, no importa. En cuanto al metabolismo lipídico, los estrógenos producen cambios favorables, en teorías, porque aumentan los niveles de HDL y disminuyen los de LDL, aunque te cambian todito, todos los... todo el metabolismo de los lípidos, porque son factores de crecimiento, ¿no? La exposición a estrógeno implica mayor riesgo de cáncer en general, en la vida, así long story, eso. Y los gestágenos tienen el efecto contrario. En suma, teóricamente, se contrarrestan los efectos, ¿tá?
Teóricamente mi ex nunca me metió los cuernos. Teóricamente son un cuarto y rayo el techo. Pero bueno, es todo en teoría, en teoría. En teoría. Me encanta que sea en teoría. Pero no se ponen vacunas en estadio 3 porque, ay, no, con mi cuerpo no experimentan. Hace 70 años vienen dando pastillas anticonceptivas con estrógeno y después con gestágeno y no pasa nada, son segurísimas. Solamente te afectan el corazón, el cerebro, los riñones, te pueden dar cáncer, te afectan el endometrio, también el metabolismo lipico, te pueden Y dar sí. rumores benignos de hígado. No, poca cosa, no es nada, cero efecto. En fin. En cuanto a la hemostasia, por lo menos déjame elegir con qué matarme. En cuanto a la hemostasia, primero, para quienes no recuerdan, como la reseña, es como ese balance entre la coagulación y la fibrinólisis. Vemos que aumentan el factor 7, aumentan el fibrinógeno, disminuyen la titromina, disminuyen la proteína S, y tienen efectos sobre la fibrinólisis al aumentar el plasminógeno, y tal, eso. Poca cosa, tampoco, detalles. Entonces, estas modificaciones hacen que exista mayor riesgo de trombosis. Nada, ahí está, pues da un coágulo, una arteria del cerebro. También ustedes dejan de todo, che. Entonces está cuando hay mayor riesgo de trombosis. Sobre todo está aumentado cuando hay antecedentes familiares o personales, claramente, de una trombosis venosa profunda. Este riesgo es mínimo con los anticonceptivos trifásicos. Vos tomá, que poca cosa. Y también se vio que aumentan el riesgo de cáncer de mama en el cuello de útero, pero 10 años después de dejarlo, nada, que son 10 años. Pasa un poquito de riesgo de cáncer, si a los 10 años se te va. También exageran todo. Son protectores de cáncer de ovario y de endometrio. ¿Sí? Esa es la puta madre que te parió. Dice ahí como, hijo de la chica. Bueno, al final, ¿riesgo o beneficio? Yo no sé. A mí cuando me pedían el método anticonceptivo, y yo, ¿y las pastillas? Y los hormonales capaz que no son mis favoritos. Hay que verlos y adaptarlos a cada persona. A mí no me gusta ofrecer métodos hormonales. Pero yo amo los métodos de barrera. Amo los métodos de barrera. O sea, creo que es la indicación hacer. Y después se combinan con otras cosas. ¿No? Y pueden favorecer la aparición de neoplasias benignas de hígados. Bueno, te sacas un óvulo del hígado, tenés 8 más. ¿Qué te hace uno menos? Entonces, en cuanto a su eficacia, tiene un índice de PER muy cercano al 0, eso es buena cosa, entre 0,15 y 0,45, pues sí es cierto, y puede haberse alterada la eficacia por dos mecanismos diferentes. El que no está acá, y que es re importante, es la mala adherencia o la dificultad de la adherencia, que se vive de tomarlo, de que no tenga acceso, de que no pueda conseguir repetir. A ver, hay un montón de dimensiones sociales de lo que es la salud sexual y reproductiva que no están contempladas en esto. Ya, yo también que pretendo de gente que dice promiscuidad después de dos parejas sexuales, ¿no? Entonces, tenemos que puede haber una degradación hepática aumentada, y esto es por el uso concomitante de algunos fármacos que favorezcan esta degradación hepática, sobre todo porque inducen el enzima. ¿Y cuál es la enzima del metabolismo hepático? El citocromo P450. Algunos antituberculosos, como la rifampicina, recordamos que el tratamiento de inicio de la tuberculosis es isoniazida, piracinamida, rifampicina y etambutol, que si bien escapa a lo que son los objetivos de esta clase, ¿por qué no nombrarlo? Poseen algunos, o algunos poseen mayor incidencia sobre este espectro. También algunos antiepilépticos, como barbitúricos, fenitoínas, carbamazepinas. Igual las fenitoínas no se están usando tanto, y se está viendo mayor uso, se está usando más la carbamazepina como antiepiléptico. Entonces está. Las benzodiazepinas se ha visto que no. Si bien tienen el metabolismo hepático, no. Y luego tenemos, debido a la disminución, entonces, o porque se degradan más rápido, debido a estos fármacos que interaccionan y generan que se degraden más rápido a nivel hepático, o debido a la disminución de la absorción intestinal. Y sobre todo los antibióticos, cualquier tipo de antibiótico, administrado vía oral, tienen este efecto. Nada, estos con los anticonceptivos antiguos que tienen altas dosis de estrógenos, eh, em, como que no se podía tener tan en cuenta, pero con las dosis pequeñas administradas
de estrógenos, y sobre todo también el uso más de gestágenos, es como que es más importante este efecto, ¿no? En cuanto a las contraindicaciones, poca cosa. Son buenísimas las pastillas, no te hacen nada. Simplemente si tenés más de 35, si fumas más de 15 cigarros por día, si tuviste antecedentes familiares o personales de trombosis venosa profunda, si tenés hipertensión, si tenés una cirugía que requiere inmovilización prolongada, aunque te tengan que poner enoxaparina, que es la heparina de bajo peso molecular, o el cáncer de mama actual debido a los receptores de estrógenos que tienen, y antes de progesterona también, o a los antecedentes personales de infarto agudo de miocardio. Acá no está el stroke o el ABC, pero también, nada, si vos te fijas en todos factores de riesgo cardiovasculares y que tienen que ver y trombogénicos, pero poca cosa, ¿tá? Si ya tuviste un infarto, ¿qué te hace otro? A ver, si fueran inocuos, todas estas contraindicaciones no estarían. Y seguimos hablando de intervenciones sobre el cuerpo de mujeres. Bueno, nada. Luego tenemos los anticonceptivos hormonales inyectables que básicamente funcionan de la misma forma, solamente que son es un estrógeno y un progestágeno de depósito. Se da una inyección cada 3 semanas. Acá dice descansando una semana igual que en los anticonceptivos orales. Esto, y acá voy a hacer una culpa, no tiene que ver con los distintos departamentos. No se hace descanso con los anticonceptivos, ni orales ni inyectables. A ver, hacer descanso te llevas un pendejo bajo el brazo. No se descansa. Y las clínicas, al menos la clínica ginecotocológica D, no, nada, el descanso no existe, ¿no? Las pastillas vienen hechas, precisamente, los inyectables vienen hechos precisamente para que vos vayas a la fecha, te lo des y los consumas y para que generes el hábito, ¿no? Incluso algunas traen placebo para que vos tomes cuando tenés que tener ese supuesto descanso. El descanso no existe, no hay tal descanso. Te tomas todos los días. Si vas a usar este método, a ver, es porque supuestamente en teoría te explicaban todos los riesgos, en teoría pasan muchas cosas. Y vos los aceptaste conscientemente, en teoría, y nada, los tomás, por lo menos los usas bien. Porque si encima te estás exponiendo a todos los riesgos de mierda y te llevas el pendejo puesto, bueno, al final, ¿qué estamos haciendo? Pero bueno, en teoría. Entonces, deben darse cada 3 semanas más o menos 2 días y siempre a la misma fecha y pueden producir amenorrea por la actividad de un efecto anovulatorio. ¿Ah? Y ahí se quedaba esta bibliografía, pero nos falta gente acá, como que no está medio vacío el cuarto, ¿no? Aparte, y los flacos, bien, gracias. Yo decía, yo tuve una formación muy, muy religiosa de chiquito y creía el cuentito de que venía Dios y te ponía la semillita en la panza para que crezca el bebé. Y una vez, de forma muy grosera, una de mis hermanos vino, me lo dijo, y te juro que yo después de grande dije, sí, yo sí tenía razón sobre ti, igual, ¿no? Se le dicen esas cosas a la Argentina. Sí, claro, Dios plantó la semilla en el útero, pero si no fuera por el negro que hizo el pozo y enterró la semilla, nunca hubiera llegado a crecer ese fruto de bebé. Pero, ¿qué dice? No entendía, era muy inocente. Claro. Después entendí. Dije, che, que no hay métodos como para que los flacos digamos, bueno, no, está bien. Yo voy a tomar mi reactivo en la paternidad que me corresponde, porque igual hay un cambio hay que aceptar que hay un cambio en la forma de pensarse, de pensar la masculinidad. Es muy lento, muy, muy lento, demasiado, y no hay políticas sanitarias que acompañen este de pequeño cambio. Pero bueno, vamos a estimularlo con refuerzos positivos y decir que, bueno, hay gente que, bueno, está planteando como que, bueno, nuestro lugar de varones no es ver si hacemos leyes de interrupción del embarazo, si hacemos anticonceptivos más eficaces, con menos efectos adversos en los cuerpos de las mujeres. ¡No, monstruo! ¿No querés botija? Corta los caños, tomá, date bola inyectable, tomá bola pastilla. A ver, hay estos anticonceptivos para varones. Entonces, vamos a presentarlos también. No te los van a tomar en cuenta en el examen, porque no los van a tomar en cuenta, pero esto para la vida, esto para saberlo, para ser un mejor médico, una mejor médica, por más de que el departamento después me van a mandar a matar los de ginecología, yo estoy seguro. Aparezco muerto, quiero que sepan un sicario y una sicaria del departamento de ginecología de Uruguay. Agentes ginecotocólogos. Claro que sí, obvio. Es más, me hace un ratito hay una luz acá, pero no sé, pensé que un láser de eso, de punteado. Entonces, acá, saliendo un poco del siglo XVIII, vemos que existe el implante subdérmico, que no es un chip. Si le vamos a poner un chip de última, esto sigue siendo hacia los cuerpos
Las mujeres, pero bueno, ahí está, bien, pero está, vamos a verlos. No es un chip, si fuera un chip de última ya le ponemos Wi-Fi, GPS y le ponemos 5G, va para ahí. ¿Y por Y qué no? Wi-Fi. Spotify, claro, y Wi-Fi, claro, obvio. ¿Ah? Anticonceptivos de emergencia, no sé cuál es la emergencia en realidad, si bien, bueno, está. Métodos quirúrgicos y anticonceptivos hormonales masculinos, ¿está? Entonces, en cuanto al implante subdérmico, y esto lo saqué de la página del departamento, del Ministerio, digo, de Salud Pública, todas las huevadas o cosas con las que no estén de acuerdo van y le dicen al ministerio, al ministro, no me hago cargo de nadita de esto, ¿ah? Nada, esto, si les parecen huevadas, van y hablan con, esta es la gente que está a cargo de nuestra salud. El implante subdérmico, me van a matar en serio, en cualquier momento. Se trata de una varilla de plástico del tamaño de un fósforo que se coloca debajo de la piel y libera hormonas que impiden la ovulación. Está lleno de mitos, sí, un montón de mitos. Por ejemplo, no es un chip ni se pierde dentro del cuerpo. Sí, esto es verdad, igual. ¿Sí? Que se le fue, se le corrió y le tapó una arteria del corazón y se murió, que le tapó el cerebro. Que... Nada, a mí no me pasaría porque hay que tener un corazón primero para que te tape el corazón. Así que, nada, yo me hago el mal, mentiras, yo me cualquier cosa lloro. Tampoco presenta riesgos para la salud. Actúa de la misma forma que los anticonceptivos orales. No tiene riesgos para la salud. Un poquito de cáncer, algún tipo de niño de hígado, displasias, yo qué sé, hipertensión arterial, riesgo de trombosis. Nada, riesgo de ACV, riesgo aumentado de infarto. Nada, ningún riesgo para la salud, poca cosa. Aumenta el riesgo de cáncer. Nada. En fin. Como decíamos, no da esterilidad. Bueno que no te saque toda la flora del cuerpo. ¿Dará infertilidad? Eso me pregunto yo. Recordemos que esto está en la página del organismo de control. Que es el que me contrata. Para, yo soy empleado de Ministerio de Salud Pública. Cancela todo, para. Ay, al carajo. No les tengo miedo. ¿O sí? No, así. No sé. No de infertilidad. No descalcifica los huesos. El estrógeno, la exposición, no descalcifica más los huesos, capaz. La exposición al estrógeno genera una descalcificación ósea y eso es negar la realidad, negar que esto sucede. No genera cáncer. Lo hace crecer más rápido, además. Ay, no, perdón, lo hace crecer más rápido. Digo, no genera menopausia. La menopausia debe venir sola. No es frecuente la alteración del peso corporal. No está diciendo que no genere. Está documentado. O sea, la evidencia apoya esto y yo debo nobleza, ¿no? Porque de noble no tengo un choto y la verdad no me interesa tenerlo, por eso no voy a decir nobleza obliga, pero sí, desde un lugar de mi moral, me obliga a decir que la evidencia científica actual, al menos, acompaña esta afirmación de que, bueno, son los menos los casos que generan cambios corporales. Sí conozco gente que le ha generado cambios en peso, que les ha generado, nada, alteraciones, pero por lo que manifiesta la evidencia, no es lo más frecuente. Eso es lo que yo voy a hacer. Y no genera sangrados importantes. Está bastante me puse a la muerte hoy. Entonces, la forma de actuar es que libera una dosis baja y regular de la hormona progestacional para ingresar la mucosa del cuello del útero y afinar el revestimiento del útero, que es el endometrio. Los implantes anticonceptivos también pueden inhibir la ovulación y son radioopacos, pueden verse en las radiografías, por eso son útiles para evitar su ubicación. Igual se topografían tipo, son subcutáneos, o sea, son sudantos, los re... Ay, sacarlos es un toque, haces un puntito de leucadina, haces un cortecito con un bisturí, metes una pinza y lo sacás. Ah, sí, porque no es mi cuerpo, pero está. Dentro de todo, lo que tienes que son reversibles y bueno, está. Entonces, esos están buenos, son a largo plazo, no necesita que la persona vaya periódicamente y nada, se ponen, se usan y está, y duran. Los anticonceptivos de emergencia, que es un montón de texto, yo simplemente voy a decir que es una alternativa para evitar el embarazo no deseado en personas que tuvieron relaciones sexuales luego de un coito sin métodos de barrera o con posibilidad de embarazo. También está para las personas que han sido víctimas de abuso sexual. Debe estar en los kits de violación, que lamentablemente tenemos armados kits de violación estereotipados, donde no solamente esto, y me voy a hacer un poquitito del tema, porque no solamente evitar la gestación, ¿no? A una persona que sufrió una violación para evitar que quede embarazada de la persona que la violó, que la abusó, que la violentó sexualmente, sino también evitar
hacer tratamiento profiláctico para todas las infecciones de transmisión sexual. Y esto no solamente en personas víctimas de violación, sino en cualquier persona que tuvo una exposición a una infección de transmisión sexual que viene y pide un método profiláctico, por ejemplo, una infección crónica no curable, como es la infección por el VIH, que si bien puede ser tratada y cursarse de forma sintomática, lo ideal es evitar la adquisición de la misma y que no te digan que no te lo van a dar, porque el tratamiento antirretroviral post-exposición está disponible, es una prestación obligatoria y universal en nuestro país, y que no te digan en la puerta de emergencia, venite el mes que viene, que vemos si te agarraste la infección, o vení en 3 meses, que es el periodo de ventana, cosa que no, ¿qué mierda están diciendo? A ver, Bien, no, 3 meses, no hay que esperar 3 meses, ¿tá? Se puede detectar una infección antes, la idea es evitar que se llegue a la infección, se toma una muestra de líquidos biológicos, se hace las serologías en el momento y se controla al mes, pero le ponemos un tratamiento profiláctico antes, en el medio, para evitar la adquisición de las infecciones. ¿De qué estamos hablando, gente? Perdón, es que no, y me saca porque son cosas que me encantarían que no fueran anécdotas, pero son anécdotas. De ahora, de este año. Y vamos 3 meses, apenas empezando 3 meses. No, y ya más de 2 personas les pasó esto. Y que, nada, el desconocimiento de cómo funcionan los sistemas sanitarios de los profesionales de la salud les genera un perjuicio en su salud. Entonces, bueno. Entonces, esto. Y sobre todo también en esto de evitar el embarazo en países, será sobre todo importante en países donde, como ya dije anteriormente, pero como para que recordarlo, ni siquiera por violación era causar la interrupción del embarazo, que en nuestro país la violación es causal, pero recordemos que no durante, o sea, hasta la semana número 14, que también es como wow. En fin, entonces nada, se puede usar hasta las 72 horas después de la relación sexual, es el mismo mecanismo de acción que los anticonceptivos orales. De hecho, si no tenés cómo acceder o no, conseguís una de las formas comerciales de estos anticonceptivos de emergencia, lo que puedes hacer es tomar unos 7 comprimidos, aproximadamente 6-7 comprimidos, 7, por las dudas, de los anticonceptivos orales de todos los días, y esto va a tener el mismo efecto que un anticonceptivo de emergencia. Hasta 72 horas después se puede usar con una muy buena respuesta, e incluso hasta 7 días, pues ya con mucho mayor riesgo de fallo. Hay un mito que dice que se pueden usar cada 6 meses recién, y no es así. Se pueden usar mucho más seguido, se pueden usar más de una al mes. No recuerdo bien el número ahora, porque no quiero dar un número que no es correcto. Soy un boludo, esto lo tendría que haber revisado antes de armar esto para ponerlo, pero sí, creo que por lo menos una vez a la semana se pueden utilizar, sacando todos estos mitos de, ay no, 2 al año máximo, no, eso no es así. Y nada, y esto concepto de emergencia era por esto, o del día después, porque se pensaba que solamente eran eficaces si la usaban el día después del coito, no es así. Con el uso de este tipo de píldoras, el porcentaje de embarazo tras un coito desprotegido, ¿desprotegido de qué? Un coito sin métodos de barrera, a la mitad del ciclo disminuye del 8 al 2%, entonces se reduce bastante la incidencia de embarazos no deseados en relaciones, en coitos, que no me dio un método de barrera por medio, para que sea redundante. Y bueno, ahí lo mismo, el mecanismo de acción es exactamente el mismo que el de los anticonceptivos orales, que son imitar las hormonas ováricas, inhibir la liberación de hormona liberadora de gonadotropina por el hipotálamo, inhibir la liberación de las hormonas hipofisarias que estimulan la ovulación, que son la folículo-estimulante y la leutinizante, como para recordar, y también a veces afecta el revestimiento del útero, hacen que el moco cervical se espese, haciéndolo impermeable a los espermatozoides, y es un método muy efectivo. Se puede usar en cualquier momento hasta la menopausia, y pueden ser una combinación de estrógeno y progestógeno o un progestógeno solo. Luego vamos con la anticoncepción quirúrgica voluntaria. Me está quedando eterna la clase, pero bueno, lo siento. ¡Ay!
Sí, vamos un montón. De esa está re aburrida, perdón. No, tranqui. Es que anticoncepción lleva su tiempo. Eh, mm, mm. Y acá hice hincapié en la parte de voluntaria porque, ¿sabes qué? Nada, no, que me juzgue la historia. Hubieron casos muy conocidos, yo me voy a detener, de personas que, esto tiene que ser voluntario, ¿está? Hubieron personas que en contra de la voluntad de las personas intervinieron sus cuerpos para afectar su salud reproductiva. Y el caso, por ejemplo, es del expresidente Fujimori en Perú, que histerectomizó a más de 200.000 mujeres indígenas en Perú. ¿No? En Perú, para quienes no lo saben, las ascendencias tienen tres grandes ramas, que son las de personas indígenas, las de personas europeas y las de personas asiáticas. Fujimori, como lo muestra su apellido, tiene una ascendencia asiática. ¿Cuál fue la forma de pensar? ¿Qué fue su justificación, no? Las personas indígenas, paradójicamente, si bien eran las dueñas de esas tierras anteriormente, luego de ser colonizadas, porque a nosotros no nos descubrió nadie, nos colonizaron, terminaron siendo las personas más pobres de Perú. ¿No? Son las personas que más viven o por debajo o en las líneas de pobreza. Entonces, lo que pensó este señor fue, bueno, si agarramos a las mujeres pobres, le sacamos el útero, hacemos que no tengan más hijos, no nacen más pobres, hay menos pobreza en Perú. No veo que esa es su lógica. Y bueno, y el tipo fue y mandó camiones, efectivos policiales, camionetas con equipos, llevaban a las mujeres indígenas en contra de su voluntad, le sacaban el útero y las devolvían a su hábitat natural, cual, no sé, estamos haciendo una castración masiva de, no sé, de perros, como hacen acá en la Intendencia de Montevideo, que va a los barrios, viste, con las camionetas, y hace las jornadas de castración, horrible, real, es que sí, Horrible, sí. es tipo, ¿qué? Me estás jodiendo. Hace poco la hija se postuló para presidenta, terminó presa. Entonces no entiende esa gente que no tiene que meterse en la política. It's a montón. It is a montón. Entonces eso, lo de voluntario dirás, dale, boludo, ¿quién se va a empoderar en contra de su voluntad? Bueno, ¿no? ¿Cuánto? No hay que irse muy lejos también. Yo voy a terminar asesinado, no me importa, no les tengo miedo. Destapás la alfombra y sale bastante mugre por ahí. No precisamos ver mucho. Sobre todo mujeres de bajos recursos socioeconómicos que van a cesarearse, que van a tener un parto, y bueno, no sé, la persona tratante considera de que como es pobre y ya tienen 6, 7 hijos, esa persona, ese médico, esa médica tiene la potestad, la autoridad o el poder para decir, ¿sabes qué? Ya está, entonces ¿qué no le ligamos? ¿Sí? Y si le hace una ligadura tubaria sin ni siquiera decirle a la persona. He tenido yo pacientes que tienen ligadura tubaria sin saberla, hasta que, es más, está la descripción operatoria y todo, y la persona no sabe. It's a montón. Entonces, cuando vos le decís, pero vos tenés una ligadura tubaria, no, yo nunca me até las trompas. No te las sacaste, te las ligaron con técnica quirúrgica. Pero también está el desconocimiento, se piensa que es con un hilo, mucha gente realmente cree que es un hilo que se ata. No, sí, se ata para ligar los vasos y después se corta, con un hilo, eso antes, ahora se hace todo, se quema y se corta. Nada, y eso no pasa en Perú en los años 70, en los años no, eso pasa acá en Uruguay. Entonces, las modalidades de estas técnicas quirúrgicas de anticoncepción voluntaria, que son un buen método alternativo a los anticonceptivos reversibles de larga data, que son sobre todo para personas que realmente no tienen más deseo concepcional, aunque si bien son reversibles, tienen una alta incidencia de fallo. Las técnicas de reversión de estos métodos son la ligadura tubárica, las personas con útero, y la vasectomía en las personas con testículos. Entonces, se considera métodos definitivos, o si bien son reversibles, y la reversión aparte no le da una remisión de su capacidad reproductiva a la persona. 30% fracasa de los métodos de reversión, ¿tá? Son bien tolerados, la mayoría se hace con analgesia y anestesia local, una eficacia del 99,5% y se usan a nivel mundial por más de 200 millones de personas. Al fin la gente se está dando cuenta que traer seres humanos a este mundo es tipo la cosa más egoísta y más mala que podemos hacer por el planeta. Somos parásitos, gente. Bueno, produce parásitos. Entonces,
No, está bien, me encantan las niñas, tengamos bebés, agrandemos el mundo, todos con amor. Era un chiste, sí, era un chiste. Entonces, Adopta un gatito como yo. eso, tengan gatos, tengan perros, gente, ya está, ya fue. Los hijos son, los perros y los gatos son los hijos, gatos, no posible. Hablamos cat friendly. Otra cosa, el no más deseo de la persona o la pareja. Espero que esté hablando del binomio pareja, porque si mi pareja me dice, ligate las trompas, porque yo no quiero tener ese hijo, cortate vos los huevos. A ver, bien. No digo, pará, aguantá, que estás jugando fuerte, o yo así no juego más. ¿Ah? Cada quien sobre su cuerpo. Entonces, anticoncepción hormonal en hombres, les juro que existe. Escupí todo, no me importa. Les juro que existe y no, chiques, no hace que te crezcan las nenas. Las mías crecieron, pero porque estoy más gordo nomás. Ey, pero yo no sé, es un tamaño considerable. Un B, iba a decir un D, no, un D ni pero un B, tranqui. Entonces, tenemos que la contracepción hormonal masculina está basada en gran medida en la supresión farmacológica de la formación de espermatozoides, y esto es mediante las hormonas andrógenas, como las testosterona. Testosterona, no tiene nada que ver con las mamas. Entonces, están las inyecciones que inhiben, que generan la azoospermia, que es la no formación de espermatozoides. Después tenemos una píldora anticonceptiva oral, también tenemos píldora de los chicos, solo para niños, o mujeres trans que tampoco quieran tener bebés. Sobre todo mujeres trans, lesbianas que tengan pareja mujer cisgénero, eso puede ser, vamos es por algo se llama, esta sección se llama Saliendo del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque es medicina hecha para el siglo XXI. Ya está, los cuerpos cambiaron, las personas cambiaron, las identidades cambiaron. No es inclusión forzada, no sean el boomer que siempre criticaron. Basta, basta. Entonces, tenemos las píldoras también combinando testosterona y progestina, o emparejando una píldora de progestina oral con inyecciones de testosterona, que la testosterona era el método inyectable. También se utiliza la testosterona inyectada en lo que es la terapia hormonal cruzada para los varones trans. En general es testovirol, 250 microcentigramos cada 28 días, pero bueno, eso hay que dar bien una indicación, realmente no quiero tirar un frutazo, pero por lo menos para la hormonoterapia se usan esas dosis y se manejan esos fármacos. Bueno, esta combinación ha proporcionado un medio consistente para lograr altas tasas de azoospermias y bajas tasas de embarazo. Entonces, es un pinchacito al mes, que es menor que la cantidad de pinchacitos que se tienen que dar las mujeres para evitar con los anticonceptivos orales, y tienen muchos menos efectos adversos que la anticoncepción hormonal en las mujeres. Está bueno, capaz, hacer un poquito cargo de esto. Y después tenemos los geles tópicos, que esto es bastante nuevo, es como lo que está de modé, pero no es tan como viene a la venta. Se están estudiando, ya se está como ahí empezando a implementar, pero está. Es un gel tópico, tiene progestágenos y testosteronas, y tiene unas altas tasas aceptables de azoospermia. Es reversible y los efectos secundarios son disminución de la libido, aumento del riesgo de quemaduras del sol en el lugar de aplicación. ¿Quién toma sol en chota? Bueno, ¿quién soy yo para andar cuestionando a la gente? Pero verano es como que quedas como un heladito de tres gustos, ¿viste? Bueno, quedas las piernas quemado, el boxer y después el resto del cuerpo. Es como una... Yo le huyo al sol igual, pero está. Bueno, está bien. Cada quien que tome el sol como quiera. ¿Quién soy yo para criticar? Pero está, nada, eso. Nada, chiques, ponen la cremita antiespermatozoide, después pónganse protector solar. Pónganse protector solar siempre. Bien. Más en zonas de roce o sensibles, como ouch. Y bueno, pero estos efectos secundarios fueron considerados aceptados por la mayoría de las personas que participaban en el estudio. Más del 80% de las personas que participaban, porque estamos en un estadio de estudio todavía con este tipo. Estamos, dijo Aramo, dijo Moquito, yo no te voy a hacer nada, no usé el gel, no lo desarrollé, no, ojalá lo hubiera desarrollado, me estaría llenando una edita. Pero no. Pero más del 80% de las personas que estudiaron dijeron que el gel era aceptable, y el 50% dijo que estaría usarlo como su forma principal de control de natalidad si estuviera disponible. Entonces,
también está bueno, porque es una forma de los varones de hacernos cargos de nuestra vida reproductiva. A ver, Claro. tanto flaco que dice, bueno, no alivie, no sé qué, y nosotros cómo decidir, la forma que tenemos de decidir los varones o los varones en general, en cuanto a lo que es el control de natalidad, es cómo nosotros nos paramos frente a nuestra reproducción, cómo nosotros hacemos que hayan más bebés o no en este mundo, más embarazos. A ver, eso es como nosotros. Después, ¿qué hacen las personas con útero? Con su cuerpo, bueno, lo tienen que ver las personas con útero. Listo. Yo sacado, yo parezco re tranquilo, pero por dentro te juro que soy un mar de puteadas, me estoy conteniendo enormemente. Yo me pongo mal, me pongo mal. Entonces, en el momento que se escribió este artículo de donde yo saqué esta información, el tratamiento había pasado las pruebas de seguridad en humanos y está en un ensayo clínico en humanos. Y acá viene este caso clínico, esta pregunta, simple pregunta que tengo yo para hacerte. Vamos a poner pausa y así no te expongo. Estuvo buena la pregunta, igual, ¿no? Estuvo bueno el ejercicio. ¿Ah? Voy a dejarlo para no spoilear y quien quiera que ponga qué le parece. Y ahora la última pregunta, casi que mañana sería, en general es lo único que nos está faltando para terminar este curso, que después vamos a ver, pero la última pregunta básicamente en general es una cosa re cortita, por favor. ¿Quién es el personaje del fondo de las diapositivas? Yo no sé, pero me suena. Es Sakura Card Captor, no sé, no. Menos mal, Es. sí, re. Mirá que tiré, o sea, tiré un coso ahí. Casi me da un algo, señora, soy un señor. No, Sí, soy un señor grande, me puede dar un algo, esa la cargada, con un poquito más. tiene corte de pelo como el de Vilma, el de escudo. Las picas piedras, bueno, no, está tan linda. Y acá la vemos con la carta dulce, la carta del amor, de la esperanza en realidad. Acá tenemos la voz, las flores, el poder, la nube y la canción. Preciosa, me encanta esta Sakura Chibi. Es Sakura Captor, sí. Bueno, hasta aquí ha quedado.